¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que cargas con un fuego que no puedes apagar? ¿Por qué en medio de la noche te despiertas con una inquietud profunda, como si el cielo estuviera susurrando secretos que tu alma reconoce pero tu mente aún no comprende? Es porque hay un sello divino sobre tu vida. El Dios que formó los cielos y la tierra ha puesto su mirada en ti. Jeremías 1:5 nos revela esta verdad. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Medita en esto. Antes de tu primer respiro, antes de que tus padres conocieran tu rostro, Dios ya había establecido un propósito eterno sobre tu existencia. No estás aquí por casualidad, no eres producto del azar, eres resultado de un decreto divino, de una palabra eterna que el Creador pronunció en la dimensión de la gloria. Lo primero que sucede cuando Dios marca a un elegido es que experimenta una profunda conciencia de ser diferente. No es arrogancia, no es superioridad, es un peso sagrado, una conciencia de que tu vida responde a un llamado que trasciende lo ordinario. Como Moisés, que creció en la casa de Faraón, pero siempre supo en su interior que pertenecía a otro pueblo, a otra misión, a otro destino. Esta marca de Dios produce una santa inconformidad con lo establecido. Observas el mundo y algo dentro de ti dice: esto no está bien, debe haber más. Debe existir una manifestación más pura de la gloria de Dios. No puedes contentarte con una religiosidad muerta, con rituales vacíos. Tu espíritu clama por la autenticidad, por la presencia genuina, por el fuego verdadero. ¿Puedes percibir esa inquietud ahora mismo? Es el Espíritu Santo confiriendo testimonio a tu espíritu de que no fuiste creado para la mediocridad espiritual. Fuiste diseñado para ser portador de su gloria. La segunda señal de ser marcado por Dios es que comienzas a experimentar pruebas que no corresponden a tu nivel natural. Como David enfrentando a un gigante cuando apenas eras un pastorcillo. Como José teniendo sueño de grandeza y luego siendo arrojado a un pozo por tus propios hermanos. El tamaño de tu prueba revela el tamaño de tu llamado. 1 Pedro 4:12-13 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas no vienen para destruirte, sino para prepararte. Cada obstáculo es un aula, cada dolor una lección, cada fracaso un fundamento para la gloria venidera. Cuando Dios permite que atravieses el fuego, no es para consumirte, sino para purificarte. No es para debilitarte, sino para fortalecerte. Piensa en José, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en una prisión. Pero cada una de estas experiencias estaba formando en él el carácter necesario para gobernar Egipto. Lo que el enemigo diseñó para destruirlo, Dios lo utilizó para elevarlo. La injusticia se convirtió en plataforma, la traición en trampolín. Te sientes incomprendido, sientes que cargas batallas que otros no entienden. Te preguntas por qué mientras algunos avanzan con facilidad, tú tienes que luchar por cada centímetro de territorio. Es porque el peso de la gloria requiere profundidad de carácter. No puedes llevar un manto real sin antes tener hombros reales. La tercera señal de ser un elegido de Dios es que experimentas una dolorosa separación del sistema de este mundo. Como Abraham, que tuvo que salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Sal de tu tierra, le dijo Dios. Y esa palabra sigue resonando hoy para los elegidos. Juan 15:19 nos recuerda: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta separación duele. Te encuentras pensando diferente, valorando lo que otros desprecian, rechazando lo que otros anhelan. Hay momentos en que te sientes como un extranjero
en tu propia familia, incomprendido entre tus propios hermanos. No es que seas mejor, es que has sido llamado a un propósito diferente. Como Jeremías, que se sentía solo en su generación, incapaz de participar en las alegrías y las tristezas comunes porque su corazón estaba ocupado con las cargas de Dios. Este aislamiento no es castigo, es protección. Dios te está apartando para preservar la pureza de tu llamado. Te está separando para que puedas ver desde su perspectiva, para que puedas hablar desde su corazón, para que puedas representar sus intereses en una generación que ha olvidado su nombre. Pero aún en esta soledad, nunca estás realmente solo. Porque como le dijo a Elías cuando se sentía el único fiel, he dejado en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Siempre hay un remanente, siempre hay otros marcados que el Señor te revelará en el momento adecuado. La cuarta manifestación de ser un elegido es que comienzas a experimentar una atracción sobrenatural hacia la palabra y la presencia de Dios. Como el salmista que exclamaba: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo que para otros es obligación, para ti se convierte en deleite. Lo que para algunos es ritual, para ti es encuentro. Pasas de leer la Biblia a ser leído por la Biblia. Ya no es solo un libro que estudias, sino un espejo que te revela, una espada que te transforma, un fuego que te purifica. Cada palabra se vuelve viva, cada promesa personal, cada mandamiento una invitación a conocer más profundamente el corazón del Padre. Y la oración deja de ser monólogo para convertirse en diálogo. Ya no es solo un momento en el día, sino un estilo de vida. Respiras oración, caminas en comunión, vives en constante conversación con lo invisible y notas que tus oraciones tienen un peso distinto, una autoridad diferente, porque no son tus palabras, sino las palabras que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Jesucristo mismo modeló esta vida de comunión intensa. Marcos 1:35 nos revela: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En medio de multitudes que lo buscaban, de necesidades que lo rodeaban, de discípulos que lo seguían, él priorizaba ese encuentro íntimo con el Padre, porque sabía que de esa comunión emanaba todo poder, toda dirección, toda gracia. La quinta señal de ser un marcado por Dios es que comienzas a experimentar una guerra espiritual intensificada, como Pablo que confesó: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16:9. Observa la conexión: puerta grande, muchos adversarios. Mientras más grande es tu llamado, más feroz es la oposición. No te sorprendas si, desde que dijiste sí a Dios, las batallas se han multiplicado. Si los ataques se han vuelto más sutiles, más personales, más dolorosos, si sientes como si hubieran puesto un blanco en tu espalda y cada flecha apunta hacia ti, es porque el enemigo reconoce la amenaza que representas para su reino de tinieblas. Pero escúchame bien: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti. El mismo poder que dividió el mar rojo corre por tus venas. El mismo Dios que derribó los muros de Jericó pelea tus batallas. Estas 5 señales: la conciencia de ser diferente, la prueba desproporcionada, la separación dolorosa, la atracción hacia lo divino y la guerra espiritual intensificada, confirman que llevas un sello celestial. No eres ordinario, eres extraordinario. No eres casual, eres causal. No eres accidente, eres propósito. Pero hay algo más que sucede. Cuando Dios marca a un elegido, comienza a experimentar una reprogramación divina de su identidad. Ya no te defines por tu pasado, sino por tu destino. Ya no te limitan tus fracasos, sino que te impulsan las promesas de Dios sobre tu vida.
como Gedeón, que se escondía en el lagar, temeroso, inseguro, definiéndose a sí mismo como el menor en la casa de mi padre, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. No lo llamó por lo que era, sino por lo que sería. No lo definió por su realidad presente, sino por su potencial divino. Y así hace contigo. Te llama vencedor cuando aún estás en la batalla. Te llama sano cuando aún están las heridas. Te llama libre cuando aún ves las cadenas. Porque su palabra crea realidades. Su voz transforma identidades. 2 Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta no es una promesa futura, es una realidad presente. No dice será, dice es. No habla de un proceso gradual, sino de una transformación radical. En el momento en que diste tu vida a Cristo, algo fundamental cambió en tu esencia. Tu ADN espiritual fue alterado. Ya no eres hijo de Adán, eres hijo de Dios. Ya no estás bajo la ley del pecado y la muerte, estás bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo, eres heredero. Ya no eres víctima, eres más que vencedor. Esta nueva identidad no se basa en tus logros, sino en su gracia. No depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. No fluctúa con tus emociones, sino que permanece firme en su verdad inmutable. Cuando Dios marca a un elegido, también comienza a darle encargos que exceden sus capacidades naturales. Como Moisés, enviado a liberar a todo un pueblo cuando solo sabía pastorear ovejas. Como los discípulos, pescadores sencillos, encargados de transformar el mundo. Como Esther, una joven huérfana judía llamada a salvar a su nación desde el palacio del rey. Es en estos momentos cuando descubres la verdad de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no te llama porque eres capaz, te hace capaz porque te ha llamado. No te elige porque eres fuerte, te fortalece porque te ha elegido. Cada vez que sientes que la tarea es demasiado grande, que la responsabilidad es demasiado pesada, que el llamado es demasiado alto, recuerda, no fuiste llamado a hacerlo en tu fuerza. Fuiste llamado a rendirte y permitir que su poder fluya a través de tu debilidad. Como Pablo puede decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en este camino, los elegidos de Dios experimentan una sensibilidad sobrenatural al tiempo y a las estaciones espirituales, como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Desarrollas un oído para escuchar no solo lo que Dios está diciendo, sino cuándo lo está diciendo, porque hay palabras para estaciones, hay promesas para tiempos específicos. Lo que fue revelación ayer puede ser religión hoy si no está sintonizado con el movimiento presente del Espíritu. Lo que fue maná fresco puede convertirse en gusanos si intentas almacenarlo más allá de su tiempo designado. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para derribar y un tiempo para edificar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. El elegido de Dios aprende a discernir estos tiempos. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo conquistar y cuándo consolidar. Cuándo predicar con fuego y cuándo ministrar con ternura. Esta sensibilidad no viene de la experiencia humana, sino de la comunión con el Espíritu Eterno que habita fuera del tiempo pero opera dentro de él. También experimentas una responsabilidad con la generación presente y las generaciones futuras. Como Abraham, de quien Dios dijo: lo he conocido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Él
marcado por Dios. Entiende que no es depositario final de la revelación, sino canal para transmitirla. Sabe que lo que Dios ha invertido en ti no es para tu beneficio exclusivo, sino para impactar a otros. Las lágrimas que has derramado, las batallas que has peleado, las revelaciones que has recibido, son semillas para aquellos que vienen detrás de ti. Como David, está llamado a servir a tu propia generación según la voluntad de Dios. Hechos 13:36. Esta conciencia te libera del ministerio egocéntrico y te introduce en un propósito transgeneracional. No estás construyendo tu reino, estás extendiendo el reino de Dios. No estás buscando tu nombre en luces, sino su nombre en corazones. No estás acumulando seguidores, estás formando sucesores. Y en este camino, el elegido experimenta una autoridad espiritual que no proviene de títulos ni posiciones, sino de la intimidad con Dios y la integridad de vida. Como Jesús, de quien la gente decía, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas citaban la autoridad, él era la autoridad. Los escribas hablaban de la ley, él hablaba como el legislador. Marcos 1:27 nos dice que la gente se asombraba diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Observa la conexión: enseñanza con autoridad, espíritus que obedecen. La verdadera autoridad espiritual no se mide por el volumen de tu voz, sino por la obediencia que produce en los reinos espirituales. Esta autoridad no es otorgada por hombres, no puede ser conferida por credenciales humanas, no proviene de seminarios teológicos ni de ordenaciones eclesiásticas. Surge de las rodillas dobladas en secreto, de las lágrimas derramadas en privado, de la palabra encarnada en lo cotidiano. El elegido de Dios también experimenta una progresiva revelación de su propósito específico. Al principio, el llamado puede ser general: servir a Dios, amar a las personas, extender el reino. Pero con el tiempo se vuelve más claro, más definido, más personalizado. Como Pablo, que al principio solo sabía que tenía que predicar a Cristo, pero luego entendió que era específicamente apóstol a los gentiles. Como Jeremías, que fue llamado como profeta a las naciones, pero tuvo asignaciones específicas para momentos específicos. Como Juan el Bautista, que entendió que su propósito era ser voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Esta revelación progresiva requiere humildad y flexibilidad. Tienes que estar dispuesto a dejar que Dios redefina, refine e incluso redireccione tu llamado. Tienes que sostener tu propósito con manos abiertas, no con puños cerrados. Porque el alfarero tiene derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o para uso menos noble. Y en medio de este camino, el elegido experimenta un alineamiento sobrenatural de circunstancias. Como Esther, que llegó para un momento como este. Como José, cuyos sueños parecían imposibles hasta que una serie de tragedias lo posicionaron exactamente donde necesitaba estar para cumplirlos. Romanos 8:28 promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa, no dice algunas cosas, dice todas las cosas. No solo la victoria, sino también la derrota. No solo las puertas abiertas, sino también la cerrada. No solo los sí de Dios, sino también sus no. El elegido aprende a ver la mano de Dios aún en las circunstancias adversas. Reconoce que cada no lo está dirigiendo hacia el sí definitivo de su propósito. Entiende que cada puerta cerrada lo está encaminando hacia la puerta abierta que nadie puede cerrar. Percibe que cada retraso no es negación, sino preparación para una manifestación mayor. Esta perspectiva transforma tu relación con las dificultades. Ya no maldices la prueba, la bendices. Ya no resientes el obstáculo, lo abrazas.
Ya no temes al desierto, lo valoras como el lugar donde se forja el carácter necesario para la tierra prometida. El elegido también experimenta una creciente dependencia del Espíritu Santo. Jesús modeló esta dependencia cuando dijo en Juan 5:19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesús, siendo Dios manifestado en carne, vivió en total dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros? Él no predicaba sermones que había preparado, compartía revelaciones que había recibido, no sanaba por técnicas que había aprendido, liberaba poder que había recibido. No seleccionaba discípulos por su potencial humano, elegía a aquellos que el Padre le mostraba. Esta dependencia se profundiza con cada paso en tu camino. Al principio tal vez depende del Espíritu para momentos específicos de ministerio, pero con el tiempo entiendes que no puedes respirar espiritualmente sin Él. Como dijo Jesús a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y esta dependencia no es debilidad, es tu mayor fortaleza. No es limitación, es liberación. Te libera de la presión de tener que producir resultados, de tener que impresionar a las personas, de tener que mantener una imagen. Puedes descansar en la suficiencia de su gracia, en la perfección de su poder en tu debilidad. El marcado por Dios experimenta también una reconfiguración de sus valores y prioridades. Lo que antes te parecía ganancia, ahora lo consideras pérdida. Lo que antes parecía vital, ahora se revela como secundario, como Pablo que declaró: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. El dinero, el prestigio, el reconocimiento, el confort, el éxito, según los estándares mundanos, todos estos valores son radicalmente cuestionados y reordenados por el llamado divino. Ya no te preguntas qué me conviene, sino qué conviene al reino. No, qué me hará prosperar, sino qué hará prosperar la palabra. No qué me hará grande, sino qué hará grande su nombre. Esta reconfiguración afecta todas tus decisiones: carrera, relaciones, finanzas, tiempo, energía. Todo se evalúa a la luz de tu propósito eterno, no de beneficios temporales. Como Moisés, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. Y en este camino el elegido experimenta periodos alternados de visibilidad y ocultamiento, como Elías, que un día estaba confrontando reyes y sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, y al día siguiente estaba escondido junto al arroyo de Querit, siendo alimentado por cuervos. 1 Reyes 17:3 registra el mandato divino: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Observa el mandato: escóndete. No era sugerencia, era orden. No era castigo, era protección y preparación. Estos periodos de ocultamiento son esenciales para tu desarrollo. En la visibilidad demuestras el poder de Dios. En el ocultamiento lo experimentas. En la visibilidad otros reciben de ti, en el ocultamiento tú recibes de Dios. En la visibilidad te enfocas en la cosecha, en el ocultamiento profundizas tus raíces. No resientas estos tiempos de aparente inactividad. No los interpretes como abandono o fracaso. Son parte integral de tu formación. Jesús pasó 30 años en la oscuridad de Nazaret antes de 3 años y medio de ministerio público. David fue ungido rey, pero regresó a pastorear ovejas. José recibió sueño de grandeza, pero pasó años en esclavitud y prisión. Y finalmente, el elegido de Dios experimenta una libertad sobrenatural del temor a la muerte y el fracaso. Como Pablo, que declaró: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Filipenses 1:21. Como Pedro y Juan, que respondieron a las amenazas del Sanedrín: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Esta libertad te permite tomar riesgos que otros evitan, enfrentar peligros que otros rehuyen, hablar verdades que otros callan, no porque seas más valiente, sino porque estás más consciente de la realidad eterna. Has desarrollado lo que el apóstol Pablo llamó tener por basura todo lo que este mundo ofrece en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. 2 Corintios 4:17 hasta 18 expresa esta perspectiva. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta visión de eternidad no te hace descuidar lo presente, sino vivirlo con mayor intensidad y propósito. Cada palabra importa más. Cada acción tiene mayor peso, cada decisión mayores consecuencias, porque sabe que estás construyendo algo que trasciende el tiempo, algo que permanecerá cuando el oro se haya oxidado y las coronas se hayan desvanecido. Estas son las señales del elegido, las marcas del llamado, los indicadores del propósito divino, y si las reconoces en tu vida, no es casualidad que estés escuchando esto. Es confirmación de lo que tu espíritu ya sabe. Fuiste apartado, fuiste señalado, fuiste escogido. Pero hay una pregunta final: ¿qué hacer con este llamado? ¿Cómo responder a esta elección divina? Primero, acéptalo con humildad. No fuiste elegido por tus méritos, sino por su gracia. No fuiste llamado porque eras digno, sino porque Él es fiel. Como dijo Jesús a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Segundo, abrázalo con valentía. No minimices lo que Dios ha depositado en ti. No te escondas detrás de tu insuficiencia. Recuerda que Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Tu debilidad no es obstáculo para su poder, es el escenario perfecto para su manifestación. Isaías 41:10 promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa genérica, es personal. No dice estaré, dice estoy. No dice ayudaré. Si puedo, dice siempre te ayudaré. Tercero, persíguelo con diligencia. El llamado no es automático, requiere cooperación. La elección divina no anula tu responsabilidad humana, la intensifica, como Pablo, que declaró: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3. Cuarto, protégelo con vigilancia. El enemigo intentará desviarte, distraerte, desanimarte. Te ofrecerá atajos que son trampas, facilidades que son debilidades, imitaciones que son contaminaciones. Como Pablo, tendrás que decir: pero puestas delante de nosotros todas estas cosas, ninguna nos mueve. Hechos 20:24. Y quinto, compártelo con generosidad. Lo que has recibido gratuitamente, dalo gratuitamente. La revelación que te ha sido confiada no es para atesorar, sino para transmitir. El fuego que ha sido encendido en ti no es para contemplar, sino para propagar. 2 Timoteo 2:2 instruye: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Observa las 4 generaciones espirituales: Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Este es el patrón divino de la multiplicación espiritual, del impacto transgeneracional. Hoy es un día de definición. Hoy el cielo pregunta: ¿aceptarás plenamente lo que he depositado en ti? ¿Caminarás en la altura de mi llamado? ¿Te rendirás completamente a mi propósito?
Hoy se quiebra todo temor que ha paralizado tu obediencia. Hoy se rompe toda cadena de inseguridad que ha limitado tu avance. Hoy se derrumba todo muro de incredulidad que ha bloqueado tu visión. Hoy recibes una nueva unción para cumplir tu comisión. Hoy renuevas fuerzas como las águilas para correr sin desmayar. Hoy se enciende un nuevo fuego en tu interior que no será apagado por vientos contrarios. Eres elegido, no rechazado. Eres llamado, no olvidado. Eres enviado, no abandonado. Y aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. El tiempo es corto, la necesidad grande, y tú has sido marcado para este momento. Filipenses 1:6 es tu garantía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es promesa condicional, es decreto irrevocable. No depende de tu fidelidad fluctuante, sino de su fidelidad inmutable. No se sostiene en tu fuerza limitada, sino en su poder ilimitado. Amén.